Muy buenas mejones, bienvenidos a mi canal. Aquí tenéis el tercer vídeo de la serie de los 50 mejores juegos de Nintendo 64, según los votos de mis suscriptores. Como siempre, os dejaré en la descripción del vídeo la lista de reproducción donde están todos los vídeos de la serie. A esta altura del top comienza ya a ponerse el tema muy interesante, así que venga, vamos a verlos, vamos para allá. En el puesto número 30 tenemos Star Wars Episodio 1 Racer, un juego del año 99 basado en la escena de carreras de vainas de la película Star Wars La amenaza fantasma. Me encantó ver este juego corriendo en una consola. La verdad es que en juegos como este se ve la potencia de hardware que tenía esta Nintendo 64. El despliegue de medios que hizo LucasArts con esta versión para consola fue impresionante. Se mueve con una suavidad brutal. Y la música y los sonidos que se escuchan son digitalizaciones de la película, por lo que este juego me enamoró para esta plataforma. Aunque lo disfruté más en PC. Pero bueno, la verdad es que en Nintendo 64 lucía mejor. Es por eso que lo puse en mi puesto 10 en mi voto personal para este top. En el número 29 tenemos Pokémon Stadium del año 2000. Con este juego encarnaremos a un entrenador Pokémon, el cual tendrá que realizar combates Pokémon contra varios gimnasios, enfrentándose contra otros entrenadores. El sistema de peleas es estilo RPG, y en el juego tendremos varios modos de juego, como por ejemplo una especie de Pokémon Party y otro parecido al Pokémon Snap. En el modo de juego donde combatimos hay más de 80 batallas, divididas en 4 copas. Aparte tenemos un modo de juego sin normas, por lo que podremos jugar un poco a nuestro rollo. Aparte, es compatible con el Transfer Pack para transferir nuestros Pokémon. En general, es un juego totalmente orientado a los fans de la saga, que les dará muchísimos ratos de diversión. En el puesto 28 tenemos Blast Corps del año 97. Es un juego bastante original en el que nuestro objetivo es el de destrozar todas las estructuras que se nos presenten en pantalla. La idea de verdad es que me encanta. Para poder destruirlo todo, usaremos bulldozers, camiones, grúas, cyborgs, y todo está creado en un entorno 3D con muy buen gusto. El apartado musical no se queda atrás. Me parece que la gente de Rare con este juego tuvo mucho acierto, sobre todo por lo innovador y original en todos los sentidos. Si le tuviera que poner una pega es que es un juego un poco corto y no tiene modo cooperativo. Pero bueno, por todo lo demás es un juego súper recomendable. En el puesto 27 podemos ver Paper Mario del año 2001, un RPG de la saga Mario, cosa típica en esta saga, y una de las cosas que más llaman la atención de este videojuego es el aspecto artístico que le han dado. Da la sensación de estar jugando a un juego hecho de papel, está bastante bien. En este juego de rol, nuestra misión será la de salvar a los 7 espíritus estrella y además rescatar a la princesa que más veces ha sido secuestrada en el mundo de los videojuegos, que no es otra que la princesa Peach. Y bueno, para conseguir esta gesta, Mario tendrá colaboradores a lo largo de todo el juego, tanto en los combates como en cualquier parte del juego. El apartado técnico es muy bueno, los gráficos fueron una apuesta arriesgada, usaron cel shading para darle el aspecto peculiar que veis a los dibujos. Y el apartado sonoro es genial, al estilo de un poco de su antecesor. Está claro que este juego es un imprescindible en Nintendo 64. En el puesto 26 tenemos Mystical Ninja Starring Goemon del año 98. Estamos ante un RPG de acción con toques tradicionales japoneses mezclados con cosas más actuales. Los combates son en tiempo real y todo el juego está creado en 3D, como venía siendo la tendencia de aquella época. El motor 3D utilizado para crear este juego era uno que tenía muchas similitudes con respecto al de Mario 64, en algunos aspectos. En general es un juego entretenido con un nivel de dificultad medio, aunque algunos puzzles que tenemos que resolver a veces se atascan un poco, pero bueno, está bastante bien. En el puesto 25 tenemos Doom 64, del año 97, uno de los mejores Dooms de la historia a mi juicio. Este Doom 64 no se trató de un port de Doom a esta consola, se trató de un juego nuevo, cogiendo elementos gráficos de las dos primeras entregas. Lo notamos sobre todo en ciertos enemigos que nos vamos encontrando por nuestro camino. Con todos estos elementos, crearon una experiencia de juego muy buena, en la línea de las dos anteriores, pero mejorando gráficamente e incrementando la oscuridad y la tensión de algunas escenas. Esto crea una atmósfera que, a mi juicio, los Dooms posteriores a Doom 3 perdieron un poco, ¿vale? Por eso prefiero las anteriores entregas. Os recomiendo que juguéis a este Doom 64 y alucinaréis si sois fans de la saga Doom. En el puesto 24 tenemos 1080 Snowboarding del año 98, un juegazo de carreras de snowboard en el que podíamos realizar 4 tipos de pruebas: el salto de trampolín, el slalom, el descenso y por último el halfpipe, una combinación entre las dos primeras. Gráficamente es muy bueno, tanto por la animación de los corredores como por otros aspectos del juego en general, a destacar el aspecto de la nieve polvo. Aparte de todo esto, llevaba la opción de jugar con el Rumble Pack, cosa que en algunos juegos era muy de agradecer. A nivel musical añadieron canciones hip hop mezcladas con grunge, y en esta plataforma no hubieron muchos juegos de este deporte, por lo que merece la pena tener este juego en el top.
En el puesto 23 tenemos Star Wars Shadows of the Empire, del año 97, un juego basado en el universo Star Wars situado temporalmente entre el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi. Este es el típico juego que son varios a la vez, como digo en ocasiones. Tenemos fases que es un FPS, otras pantallas que recuerdan al Jedi Knight, y en ocasiones hay pantallas que pilotamos vehículos espaciales. Hay un nivel que me ha tocado la fibra, dado que se parece mucho al Empire Strikes Back de Super Nintendo. Un juegazo de la factoría LucasArts que no nos podemos dejar perder, y estoy seguro que no os aburrirá. En el puesto 22 tenemos Killer Instinct Gold, del año 97. Este juego, perteneciente a la saga Killer Instinct, se sitúa temporalmente 2000 años antes del primer Killer Instinct. Todo esto es debido a un accidente espacio-temporal que se generó al final de este juego. Este es el surrealista inicio de este pedazo de juego, el cual conserva en sus personajes el estilo gráfico 2D con gráficos pre-renderizados, pero llevados a otro nivel de calidad. Además de añadir espacios en 3 dimensiones que nos añaden cosas como por ejemplo los cambios de ángulos de vista en el escenario, lo que provee al juego de una sensación 3D muy buena. Es un muy buen intento de mejorar el género de los juegos de lucha por parte de Rare, el cual marcó un antes y un después en el género. Y por último vemos en el puesto 21 Sin and Punishment, Successor of the Earth, del año 2000, un juegazo de culto dado que solo salió en Japón. Parece que esta decisión se tomó pensando en que no lograría mucho éxito. En aquel momento la primera PlayStation tenía muchísima fuerza y no se atrevieron a lanzarlo entre los demás mercados. Este juego para mí ha sido un sorpresón, no lo conocía y me ha alucinado literalmente. Se trata de un juego de acción de disparos con unos gráficos totalmente espectaculares, desarrollados de manera muy puntillosa, aprovechando totalmente la potencia de esta consola. Esto hace que no baje casi nunca la tasa de frames de 60 frames por segundo, dotándole así en algunos momentos de un frenesí genial. El juego en sí es un shooter sobre raíles, es decir, con movimiento guiado, pero eso no hace que sea aburrido, para nada. Tendremos demasiadas cosas por las que preocuparnos antes de aburrirnos, intentando dispararle a todo lo que se nos viene encima. ¿Os ha gustado el top de hoy? Dejadme en los comentarios cuál es el juego de todos que os ha gustado más. Pues nada, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!